Hermanos, pues Dios me los bendiga, que tengan muy buenas tardes, ya noches, noches, pero le damos muchas gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que el Señor nos da una vez más de llegar a reunirnos. Gracias a Dios, hermanos, porque pues tenemos este medio por el cual nos podemos reunir, nos podemos ver, y gracias al Señor por ello, por su misericordia, por su amor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha guardado. Es una bendición para nosotros tener a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que le hayamos conocido y estamos bien por su gracia y por su misericordia. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias, Señor, por su palabra, por su presencia aquí en medio de nosotros. Quiero rogarle, Señor, que me guíe, me ayude, me dé la dirección, la sabiduría para compartir esto, que no diga nada, que no hable nada, Señor, que esté en desacuerdo a su Espíritu Santo, a su palabra, a su poder, a su gloria, sino que todo lo que hable, Señor, sea porque a usted así lo ha querido, y que sea para edificación, para bendición y para salvación a aquellos que no le conocen, para exhortación, para consuelo, para todo, Señor, lo que usted quiera hacer, para lo cual usted ha enviado este mensaje, esta palabra. Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hoy les iba a hablar de las cosas que sucederán después que la iglesia llega al cielo. Y pues, ¿qué es lo que sucederá después de que la iglesia llega al cielo? El tribunal de Cristo. La iglesia, cuando llega al cielo, da principio. Suceden otras cosas ahí que la palabra de Dios nos muestra, pero también se va a dar el tribunal de Cristo. Y mientras que la iglesia está en el cielo, llega al cielo, aquí se va a desatar una gran tribulación, algo horrible. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos va a guardar de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero quiero analizar algunas cositas muy importantes que sucederán antes de llegar al cielo, antes de que suceda el arrebato. La semana antepasada vimos el arrebato, vimos pasajes bíblicos, vimos versículos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de las señales que van a darse para en el momento o cuando ya estamos cerca de que nos anuncian que el regreso de Cristo está cerca. Hoy quiero hacer algo como un repaso, pero no necesariamente lo voy a hacer por repaso. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que los vimos en la primera semana, pero la razón es porque quiero que veamos en esos pasajes que llevarnos o ir hasta el momento que la iglesia es arrebatada, y cuando el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, le dice la palabra de Dios, sube acá. El Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ese es el punto por el cual quiero que repasemos esto, porque hay cosas muy importantes que el Señor Jesucristo le mostró al apóstol Juan precisamente antes del arrebato. Y es algo de suma importancia. Lo voy a explicar más en un momento más adelante, pero por ahora quiero llevarlos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 4 y quiero hacer un repaso en esto hasta que el Señor Jesucristo llama al apóstol Juan a subir delante de su presencia. Ahora, digo hasta que porque es algo que simboliza el arrebato de la iglesia, porque después de que el apóstol Juan sube a la presencia de Dios, le comienza a mostrar la gran tribulación que sucederá aquí sobre el planeta Tierra, comenzando con una paz
falsa, una paz ficticia. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelantito. Primeramente quiero que veamos ahí en Primera de Tesalonicenses 4 y voy a comenzar con el verso 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos o no nos adelantaremos a los que murieron, a los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hasta ahí la lectura. El versículo 18 nos dice que nos alentemos con estas palabras, pero mi punto es hasta ahí, hasta donde menciona lo del arrebato de la iglesia. Ahora, en el verso 15, hermanos, notemos que el apóstol Pablo dice que es palabra del Señor. No es palabra de él, ni ideas de él, no, es palabra del Señor. Ahí en el verso 15 dice al principio, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y quería hacer énfasis en esto, que es palabra del Señor, son palabras del Señor. Versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En el verso 17 nos habla de que seremos arrebatados. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, mi punto es este. Nosotros, la iglesia, nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes, en el aire. Dice que el Señor nos va a llamar a su presencia y nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Ahora, el Señor Jesucristo dijo unas palabras en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, no lo busque, pero yo se lo voy a leer. Dice el Señor Jesucristo en el verso 3, dice, y si me fuere y os prepararé lugar, dice el Señor, vendré otra vez. Y luego dice, y os tomaré a mí mismo, o sea, los atraeré hacia mí mismo. Es como dice aquí, que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá al cielo. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, seremos llamados. El Señor Jesucristo, ahí en Apocalipsis, le dice al apóstol Juan, subid acá. Y es algo que muy similar lo que el Señor Jesucristo va a hacer con la iglesia, la va a llamar. El Espíritu Santo es quien la va a levantar, la va a llevar hasta las nubes, hasta el lugar donde nos encontraremos con el Señor. Y luego dice, el versículo 3 de Juan 14, dice, os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, ustedes o vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, dice, ustedes también estén. O sea, nos va a levantar, nos va a llevar con Él para que estemos con Él donde Él está en este momento. Ahí nos va a llevar el Señor. Para que estemos con Él para siempre, por toda la eternidad. Nos encontraremos con Él en el aire y estaremos con Él para siempre. Él nos llamará como lo hizo con Enoc, con Elías, cuando levantó a Enoc, se desapareció, la gente lo buscó, no lo encontró. A Elías lo levantó. De esa manera el Señor va a levantar a la iglesia. Ahora, en el capítulo 5, hermanos, versículo 1, le dice a los tesalonicenses, y tenemos que tener bien en cuenta que está hablándole a la iglesia de los tesalonicenses, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea, o el día y la fecha, ustedes no tienen necesidad, dice, hermanos, de que yo os escriba. O sea, ellos ya sabían que el Señor iba a venir sin previo aviso, solamente las señales,
Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, no hay, sí hay previo aviso por las señales que el Señor prometió que se darían antes de su segunda venida. Pero no podemos poner fecha, no podemos poner día, no podemos poner una fecha, ni año, ni día, ni mes, absolutamente nada, porque no lo sabemos, no sabemos. Pero sabemos que eso va a suceder y podemos saber que el tiempo está cerca por las cosas que se están viendo, por todo lo que se ve, aunque tampoco no podemos asegurar si está, qué tan cerca está o cuánto tiempo falta. Pero sí hay señales que nos muestran, nos dejan saber que la venida del Señor pues cada vez se acerca, y eso pues es así porque entre más tiempo pase, más cerca está la venida del Señor. Ahora, entonces en el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, esta palabra, hermanos, es bien importante porque se lleva a la iglesia, la desaparece, o sea, como un ladrón que viene y la roba, se la lleva. Claro que no es un ladrón porque el Señor Jesucristo la compró con su preciosa sangre, pero nos va a sacar de la tierra y dice que como ladrón se lleva a la iglesia y enseguida pues vendrá el caos de la gran tribulación, como lo dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, y eso lo vamos a ver más adelantito. Ahora, en el versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, y esto es bien importante, ¿sobre quiénes? Va a venir destrucción, pues aquellos que dicen o que hablan de una paz y de una seguridad, que se sienten seguros, se sienten tranquilos, rechazando al Señor Jesucristo. Ellos buscan esa paz por medio de los gobiernos, por medio de las armas, por medio de la política, por medio de tantas cosas. Y no solamente política, sino están clamando porque venga pues alguien que una al mundo, alguien que los saque de la situación económica, de cosas por el estilo. Y dice que estas personas, cuando estén hablando que necesitan esa paz y esa seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice, como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. O sea, viene sobre de ellos destrucción, sobre esas personas. Y pues eso es lo que va a suceder, sabemos que es la gran tribulación. Pero la iglesia, versículo 4, bien importante este versículo, dice, mas vosotros o nosotros, el apóstol Pablo a la iglesia, hablándole a la iglesia de Tesalónica, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es bien importante esto porque a través de la enseñanza, a través de la palabra, nos santifica, nos da la seguridad de que estamos en Cristo, y si no estamos en Cristo, para venir a estar en Cristo. Para eso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que ella es como el martillo que quiebra la piedra. Así que la iglesia no está en tinieblas para que ese día nos sorprenda como un ladrón. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica, y y esto es bien importante, porque según el Señor Jesucristo, no es palabra de nadie más, sino del mismo Señor Jesucristo, esto no lo alcanzarán todas las iglesias. No todas las iglesias alcanzarán esto. Veamos lo que dice el Señor Jesucristo. Vamos ahora a Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 3. Versículo 2 y versículo 3. Dice, sé vigilante,
le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es bien importante porque el pastor de la iglesia de Sardis, el Señor Jesucristo, lo llama muerto. En el versículo 1 al final, vamos a leer todo el versículo, pero al final dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ahora, el ángel, pues es el pastor, porque dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque si fuera un ángel celestial, pues no podría estar muerto. Y se está refiriendo al pastor que había escuchado la palabra de Dios, había recibido a Jesucristo, había recibido el mensaje del Señor Jesucristo, pero no le había aprovechado. Estaba muerto espiritualmente. Y le dice: sé vigilante. En otras palabras, despiértate, vigila y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y luego dice en versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Bueno, ¿qué había recibido? Al Señor Jesucristo. ¿Qué había oído? La palabra de Dios. Dice: y guárdalo, o sea, obedécelo y arrepiéntete. Pues si no velas, o sea, si no estás velando, si no tienes cuidado de esas cosas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, en el versículo 16 de este mismo capítulo, le dice también a la iglesia de la Odisea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, el Señor amonesta a estos 2 pastores, a estas congregaciones, de que se despierten, de que velen, de que estén preparados, porque si no, no van a recibir o no se van a ir en ese arrebato. No van a alcanzar esa bendición. Ahora, ¿eran iglesias del Señor Jesucristo? Sí, porque veamos, si vemos en los primeros versículos, no lo vamos a ver ahorita, pero si vemos en los primeros versículos, vemos que el Señor Jesucristo está en medio de sus candeleros. Y dice que los candeleros son las 7 iglesias. Y Él está en medio. A los 7 pastores, dice el Señor, o los 7 ángeles, los tiene en el hueco de su mano. Ahí están. Pero ¿qué pasa? Bueno, pues no le dieron la importancia que tenían que haberle dado. Así de que son sus pastores, sí son sus iglesias, sí, pero la obediencia depende de cada persona individual. Porque vamos a ver la iglesia de Filadelfia. Veamos ahora qué le dice a la iglesia de Filadelfia, y en el mismo capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Note usted que dice sobre el mundo entero. ¿Y qué es eso que va a venir? ¿O qué es esa prueba que vendrá sobre el mundo entero? Pues es la gran tribulación, después de que el Señor quite la iglesia. Dice, porque la iglesia no va a pasar por la ira cuando la ira de Dios esté cayendo sobre este planeta. Dice: yo te guardaré. ¿Y cómo la va a guardar? Pues quitándola de la hora de la prueba, de esa gran tribulación que ha de venir sobre todo el mundo o el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces vemos que a esta iglesia el Señor le promete que que la va a guardar. ¿Pero por qué? Porque es obediente, porque es una iglesia que estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar esto.
La salvación no es por obras y no nos vamos a ir por obras, no, pero una persona salva que tiene el Espíritu Santo, que ama al Señor Jesucristo, ama la palabra de Dios, tiene el deseo de obedecerla. En su corazón está la palabra, en su corazón está el Señor Jesucristo, en su corazón está el obedecerle, el vivir para Él, y hay temor también, hay un temor. Entonces vamos al capítulo 4, versículo 1. Ahora vamos a llegar a lo que yo quería que llegáramos. Dice ahí, después de esto, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, muy bien. Las cosas que sucederán después de estas. ¿De cuáles cosas? ¿De qué le está diciendo? ¿Después de qué? ¿Después de qué? Bueno, de lo que Dios le mostró en los capítulos, capítulo 2 y capítulo 3 de las iglesias. Dios le mostró al apóstol Juan las características de la iglesia en su diversidad, en su totalidad a través de los siglos, y de la iglesia en general de nuestros días. La iglesia que existe hoy en nuestros días, sean pentecostales, sean bautistas, sean de lo que la denominación que sea, si son las iglesias del Señor Jesucristo, yo no lo puedo saber. Dios es el que lo sabe, pero Él dice que toda esa diversidad de pastores y de iglesias, aún el pastor muerto con la iglesia muerta, que sí el Señor dice que algunos no habían manchado sus vestiduras ahí en la iglesia de Sardis y que andarían con Él porque son dignas, porque eran personas que verdaderamente habían creído en Él. Ahora, todas estas iglesias de nuestros días, hay iglesias que están bien similar a la de Sardis, y otra bien similar a la de Pérgamo, otra a la de Esmirna, otra a la de Tiatira, otra a la de Éfeso, otra a la de la Odisea, y otra a la de Éfeso y de la Odisea, y algo similar. Entonces es bien importante porque Dios en su amor y en su misericordia le mostró las características de la iglesia en su diversidad, en su totalidad, a través de los siglos y de la iglesia en general. Veamos el versículo 2. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En ese momento el apóstol Juan entra hasta el trono de Dios, a la presencia de Dios, pero primero le muestra la condición de las iglesias. Y qué importante es porque le muestra quiénes se van y quiénes no se van o quiénes se quedan en el arrebato, y las razones del por qué, para que a nadie le tome por sorpresa. Y esto, pues la responsabilidad de nosotros como pastores es enseñarlo, predicarlo, y la responsabilidad de los miembros, de los oyentes, es pues alertarse, poner en práctica lo que escuchamos, lo que escuchan, porque esto es algo serio, es algo muy, muy serio. Entonces el Señor Jesucristo, antes de que el apóstol Juan, cuando le dice, después de esto, dice el apóstol Juan, después de esto miré y he aquí una puerta abierta. Y acuérdense que a la iglesia de Filadelfia le dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. Podría ser para evangelizar. Y hermanos, estamos viviendo un tiempo que la gente necesita escuchar el evangelio, y la gente quiere escucharlo. Muchas personas quieren escucharlo porque están en una situación difícil, con temor, con miedo por la pandemia. Entonces podría ser esa puerta abierta para que nosotros prediquemos el evangelio, para que usemos las redes sociales para compartir a Jesucristo. Eso es bien importante. Y dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. O sea, la puerta abierta en el cielo la vio el apóstol Juan. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, pues la voz del Señor Jesucristo, hablando conmigo,
dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Lo que va a suceder después de lo que ya te mostré, ahora te lo voy a mostrar. ¿Y qué es lo que le comienza a mostrar? Bueno, ahí en el trono de Dios, cómo se empiezan a abrir los sellos. Después da principio o en ese momento da principio la gran tribulación, comienza a derramarse bueno, primero viene el caballo blanco, que es un caballo que de apariencia de paz y todo, y eso pues el anticristo va a engañar a la gente. Después se viene la tremenda guerra, una guerra mundial, y eso es en el caballo que sigue. Después del caballo blanco sigue el caballo bermejo, y ese caballo pues es el que trae la guerra. Pero vamos a ver, hermanos, primero, después de que lo lleva al cielo, le muestra todas estas cosas, y vamos a tratar, hermanos, algo bien importante. Vamos a analizar todo esto, vamos a analizar las iglesias, vamos a analizar las características, porque según las palabras del Señor Jesucristo, muchos se van a quedar, muchos se quedarán. Por lo que dice ahí la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, unos serán vomitados, otros pues están muertos, y dice que cuando el Señor arrebata la iglesia, ni cuenta se van a dar, al menos por el momento no se van a dar cuenta, porque el Señor se lleva a la iglesia y esas personas se quedan, y luego van a decir, bueno, ¿y pero qué pasó? ¿Por qué el caos? ¿Por qué se desapareció tanta gente? Bueno, pues porque el Señor va a quitar la iglesia. Entonces, muchos se van a quedar. Algunas de estas iglesias, pues, o algunas de estas personas de estas iglesias se salvarán, aun cuando el pastor está muerto espiritualmente. Veamos el versículo 4 del capítulo 3. Ahí en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Estas personas de la iglesia de Sardis, del pastor muerto espiritualmente, y la gran mayoría de las personas de esta iglesia muertos espiritualmente, pero había unas pocas personas. Tienes unas pocas personas. Ahora, ¿por qué? Porque depende, es algo personal, hermano. Es algo personal, depende de mí si yo quiero buscar al Señor con todo mi corazón, o lo tomo así muy a la ligera, no le doy la importancia de vida. Bueno, pues eso es bien importante. Esto es personal. Eso es personal. Si yo tengo temor de Dios, y el Espíritu Santo me ha dejado saber que yo necesito de la salvación, que fuera de Jesucristo, pues no hay nada bueno. ¿Qué es lo que nos esperaría? Ya sea la gran tribulación y después el infierno, el lago de fuego, la condenación. Entonces, vamos a analizar estas 7 iglesias. Primero quiero comenzar con la de Éfeso. Una iglesia, y esto es bien importante, hermanos, una iglesia muy, muy estricta, bíblicamente hablando, muy estricta, pero de una manera insensible. Muy ganadora de almas, muy trabajadora en la obra de Dios, no permitía falsas enseñanzas, pero muy insensible al dolor de las demás personas, al dolor ajeno. Su corazón se le había endurecido por lo que haya sido, pero era insensible al dolor ajeno. Ahora, por ejemplo, me refiero al dolor ajeno. Si alguien está enfermo, pues ese no es mi problema, a mí no me importa. Si alguien tiene necesidad, no es mi problema, a mí no me importa. Estas personas decían, bueno, mi trabajo es predicar, mi trabajo es enseñar, mi trabajo es obedecer a la palabra de Dios, pero habían dejado su primer amor. El amor de los apóstoles, el amor de los apóstoles, de tener compasión de las demás personas, la compasión. El amor de Jesucristo, la compasión. Jesucristo se compadecía de todas las personas. Vamos ahí al capítulo 12, hermanos, por favor. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras. Note usted que el Señor Jesucristo le dice al pastor de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras.
Y tu arduo trabajo, un trabajo bien duro, bien echándole bastantes ganas, me imagino ganar almas, porque predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios y paciencia, arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, a los hipócritas, a los que traen diferentes doctrinas equivocadas. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí es donde estaba fallando, y el Señor la llama al arrepentimiento. Dice, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Note usted que las obras de los nicolaitas, no a los nicolaitas, sino las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, a veces, hermanos, por causa de que, bueno, yo soy muy bíblico, soy muy estricto en la palabra de Dios y yo predico la sana doctrina, y a veces, hermanos, el corazón, y vemos tanta apostasía y tanta de esa cosa, gente haciendo tantas cosas, pero nos olvidamos de la compasión hacia las demás personas. Bueno, si a mí, mi trabajo es predicar y lo demás no me importa, y predicar en la sana doctrina, predicar la palabra de Dios, y a veces causa de esas falsas enseñanzas, o causa de la apostasía, causa de esas cosas, el corazón se puede endurecer. Yo no sé si eso fue lo que le pasó a estos hermanos, a esta iglesia, al pastor de la iglesia de Éfeso, pero el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces es algo que nosotros tenemos que meditar, tenemos que pensar. ¿Cómo está mi corazón? ¿Es insensible al dolor de las demás personas? ¿Es insensible a las personas que están enfermas? ¿Es insensible a las personas que están perdidas? ¿Es insensible a la necesidad de los demás? Tenemos que pedirle al Señor, Señor, cambia mi corazón, pon un corazón sensible, un corazón que yo ame a mi prójimo, que yo tenga amor, que yo tenga compasión de las demás personas, porque a veces se van, no, pues yo soy cristiano, yo soy salvo, y lo demás no me importa. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser sensibles al dolor ajeno, a la necesidad de las demás personas. La siguiente iglesia es la Esmirna. La siguiente iglesia es la Esmirna. Es una iglesia ejemplar. ¿Y sabe qué se me viene a mí a la mente con esta iglesia de Esmirna? Por ejemplo, las iglesias de China, que tienen que esconderse, que son muy perseguidas, son muy maltratadas. Iglesias en esos países allá asiáticos, de Irán, de la India, de África, que habitan entre musulmanes, entre budistas, entre hinduistas, todas esas religiones que son tan celosos de su falsa religión, y son capaces, y claro que sí, de matar, de torturar, de perseguirlos, de golpearlos, de quemarlos aún, hasta quemarlos. Entonces, yo me imagino este tipo de personas, porque según el pastor de esta iglesia de Esmirna, fue quemado vivo, y la iglesia era muy, muy perseguida. Y note usted lo que dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:
Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte sabemos que es el infierno. Bueno, dice el Señor, el que venciere. Ahora, en el versículo 10 dice, al final dice, sé fiel hasta la muerte. Ya sea que los mataran, que los torturaran, o ya sea hasta que se llegara la muerte natural. Pero creo que el Señor se está refiriendo a la muerte en base de asesinato, de tortura, por persecución a causa de ser cristianos. Hay escritos fuera de la Biblia, extrabíblicos, que y son escritos de personas del tiempo muy cerca de los apóstoles, hay uno que se llamaba, Irineo. Hay muchos escritos de él. Él fue discípulo de Policarpo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan y se cree que Policarpo, bueno, por los escritos de este Irineo, que Policarpo fue el pastor de la iglesia de Esmirna, y a él lo mataron, lo asesinaron, quemado, porque le rogaron, le pidieron que ofreciera incienso al emperador, y tranquilo, te dejamos ir libre, pero ofrece incienso, no te cuesta nada, solamente ofrece incienso al emperador, como que él es Dios. Y tú te quedas, sigues adelante. No lo voy a hacer. Pues lo quemaron vivo. Y la persona, el gobernador que estaba en Esmirna, se llenó de odio contra él, se llenó de ira y dijo, pues te vas a quemar en la lumbre porque no quieres hacer lo que te estoy diciendo. Y Policarpo le dijo, tú me amenazas a mí con un fuego que durará tal vez 1 hora y yo me muero y ya. Vas a quemar mi cuerpo físico, pero tú no sabes, tú estás ignorante de que tú te vas a ir a un fuego eterno, que vas a estar siendo atormentado por toda la eternidad. Y Pío se llenó de ira el hombre y sáquenlo de aquí, según los escritos de Irineo. Entonces, esta iglesia, hermanos, es una iglesia ejemplar y sabemos nosotros que hoy en nuestros días hay gente que es torturada, perseguida, muerta por causa de esas personas religiosas que son enemigos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tenemos también, vamos a ver el versículo, tenemos la siguiente iglesia, es el mensaje a la de Pérgamo, del versículo 12, de ahí vamos a ver hasta el 17, pero esto lo vamos a ver la próxima semana, hermanos, con el favor de Dios. Esto lo vamos a dejar así, hasta ahí, y la próxima semana vamos a estar examinando la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, de la Filadelfia y de la Odisea, y luego entonces vamos a ver que el Señor le llama al apóstol Juan a su presencia. Ahí vemos cuando el Señor Jesucristo comienza a abrir los sellos y se desata la gran tribulación aquí sobre la tierra, y el Señor, mientras de que en la tierra se está dando la gran tribulación, algo horrible, el caos aquí en la tierra, la ira de Dios va a ser derramada. Mientras tanto, nosotros estaremos allá siendo galardonados. Y esto es una verdad, una realidad. Y que Dios me los bendiga. Padre, gracias, Señor. Gracias por su amor, por su misericordia, porque nos dio este grande privilegio, Señor,
de conocer su palabra, de aceptarla, de creerla, de conocer a Jesucristo, de creerle, de tener nuestra fe puesta en Él. Muchas gracias, Señor, porque, Señor, estábamos perdidos y sin Jesucristo sabemos que ya sea que nos quedemos a la gran tribulación y después vayamos al infierno, o que muramos y vayamos al infierno después del juicio al lago de fuego. Pero gracias porque nos dio el privilegio de conocer a Jesucristo, de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.